Paz y bendición para todos ustedes. Finalmente podemos comenzar bastante a tiempo, por la gracia de Dios. Estamos juntos nuevamente, como cada semana, para escudriñar las Sagradas Escrituras. Nuevamente en este curso que estamos llevando adelante, que se titula Teología y Práctica de la Función Ministerial. Teología y Práctica de la Función Ministerial. Entonces, sobre la base de lo que venimos estudiando, estamos en la materia forma y funcionamiento de la Iglesia. Forma y funcionamiento de la Iglesia es la materia que estamos desarrollando. Estamos en la clase número 5. Venimos avanzando con mucha profundidad en cada tema porque estamos tratando temas muy importantes, muy fundamentales de nuestra labor ministerial, de nuestra actividad como pastores, como líderes, como servidores dentro de la Iglesia, como sacerdotes del Dios Altísimo. Entonces es muy importante que nosotros, que vamos a ejercer esa función, o que estamos ejerciendo esa función, tengamos los fundamentos bíblicos. Por eso llamamos teología y práctica. La teología, el fundamento bíblico, el fundamento de Dios, el fundamento en la palabra de Dios para el ejercicio de nuestro ministerio sacerdotal. Entonces, no solamente estamos viendo el fundamento bíblico, el fundamento teológico, sino que también estamos considerando muchísimos aspectos prácticos, la forma de poner en práctica todo lo que estamos aprendiendo. Eso es muy importante. Eso es muy importante porque, sin lugar a dudas, nosotros no nos dejaríamos llevar a un quirófano y nos acostaríamos en una camilla con la panza para arriba y nos dejaríamos anestesiar mientras miramos de reojo como alguien con un barbijo está con un bisturí en la mano, si no supiéramos que esa persona es un cirujano, que se ha capacitado para ser cirujano, que se ha entrenado, que ha ido a la universidad la suficiente cantidad de años para aprender medicina y luego ha hecho su posgrado para especializarse en cirugía. Y nosotros somos responsables no solamente de la vida aquí en la tierra de las personas, que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado, bajo nuestra protección, bajo nuestra cobertura, sino que somos responsables de la vida eterna de esas personas. Por consiguiente, es de vital importancia que nos capacitemos para ejercer esta función que trasciende la misma muerte y llega hasta la eternidad. No es un juego ejercer el pastorado. Yo sé que muchos, si lo consideran profundamente, no sé si seguirían haciendo lo que están haciendo. Tal vez dirían, bueno, voy a tomarme un tiempo para capacitarme en las Escrituras, como lo hizo el apóstol Pablo, cuando, a pesar de que él era un rabino de Torá, el rabino de Tarso, el apóstol Pablo, un hombre que a los 19 años conocía de memoria toda la Escritura, la Torá. Sin embargo, cuando tuvo ese encuentro con el Señor Jesús, antes de comenzar a ejercer un ministerio dentro de la iglesia, se tomó su tiempo, sus 3 años de capacitación allá en el desierto. Así que no es poca cosa, no es intrascendente, no es irrelevante, no es de poca importancia lo que les estoy diciendo. Necesitamos capacitarnos y capacitarnos mucho y profundamente y permanentemente, sin final. No se llega al doctorado en el estudio de la palabra de Dios. Eso es algo permanente. Escudriñar la Biblia es algo de toda la vida, principalmente si estamos ejerciendo algún tipo de ministerio. Así que, dicho esto, vamos a la clase de hoy, que va a ser la clase número 5. Vamos a tratar de ver el capítulo 6, la introducción al tema de la Cena del Señor. Vamos a entrar en este tema que es un eje. Este sí es un eje del funcionamiento de la iglesia, es un eje, la Cena del Señor. Y vamos a tratar de, aunque sea comenzar con el capítulo 7,
que se refiere a las enseñanzas del Nuevo Testamento acerca de la Santa Cena. Esta materia, que es forma y funcionamiento de la Iglesia, tiene un eje también, un tema central. El tema central de esta materia es aprender a funcionar como la familia de Dios, aprender a funcionar como un templo, como un cuerpo, como una nación santa. Ese es el gran tema de esta materia. Vamos inmediatamente a considerar el capítulo 6, la Cena del Señor, y vamos a hacer una introducción. El primer capítulo, o sea, el capítulo 6, vamos a ver varios capítulos en relación con la Cena del Señor. Este primer capítulo, que es el capítulo 6, va a ser una introducción al tema. Así que si ustedes están listos, con la Biblia allí, con el cuaderno, el lápiz y todo lo necesario para el estudio, vamos a comenzar entonces con este capítulo número 6 acerca de la Santa Cena. Vamos a comenzar diciendo que la reunión congregacional, nosotros venimos hablando de la reunión congregacional, ¿vieron? Cuando hablamos sobre el sacerdocio, las áreas para el ejercicio de nuestro sacerdocio como sacerdotes del Dios Altísimo, las áreas para el ejercicio de nuestro sacerdocio como sacerdotes del Dios Altísimo, dijimos que era hacia la propia familia, hacia la familia de Dios y hacia el mundo. Cuando hablamos del ejercicio de nuestro sacerdocio hacia la familia de Dios, hablamos específicamente como de un embudo. ¿Se acuerdan? De un embudo, donde metíamos muchas cosas por arriba, pero que el pico por el que, el cañito de abajo, el pico por el que pasaban todas las cosas que introducíamos por arriba en el ejercicio de ese sacerdocio, es la reunión congregacional. A la reunión congregacional nosotros le aclaramos, para entender a qué se refería, que aclaramos que la palabra congregación aparece por primera vez en el libro de Éxodo, refiriéndose a la congregación de Dios, a la congregación de Dios, refiriéndose al pueblo de Dios, constituyendo la nación de Dios. Y nunca se olviden de esto, el pueblo de Dios no solamente estaba integrado, compuesto por los descendientes de Jacob, o sea, por los descendientes de Israel, sino que el pueblo de Dios, lo que se llamó al pie del monte Sinaí, el pueblo de Dios estaba compuesto por los descendientes de Israel, los descendientes de Jacob, las 12 tribus, más todos los gentiles que se habían añadido a ellos cuando salieron de Egipto. Cuando salieron de Egipto no solamente salieron las 12 tribus, las 12 tribus de Israel, sino que salió una gran cantidad de personas, de gente, no pertenecientes, o sea, gentiles, pero que habían probablemente no solamente escuchado acerca del Dios de Israel a través de ellos, sino probablemente haber conocido. Algunos habían conocido al Dios de Israel, otros habían escuchado acerca del Dios de Israel, otros habían visto los milagros, las señales que había hecho el Dios de Israel a través de Moisés en Egipto. El tema concreto es que la nación, lo que después al pie del monte Sinaí se llama la congregación de Yahweh, estaba formado por los descendientes de Israel, los descendientes de Jacob, las 12 tribus de Israel, los descendientes de los 12 hijos de Jacob, más todos aquellos gentiles que salieron con ellos de la esclavitud de Egipto. Entonces, es muy importante que entendamos esto. ¿Qué es la congregación de Yahweh? La congregación es el pueblo de Dios. La palabra en hebreo es Kehilá, la Kehilá de Dios, la Kehilá de Yahweh, la congregación, es lo que en hebreo, en griego, perdón, del Nuevo Testamento se le llama la eclesía. La eclesía. La eclesía es la misma palabra de Kehilá en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento es eclesía y significa exactamente lo mismo. La
congregación de Yahweh. A la palabra eclesía se la ha traducido en nuestras Biblias como iglesia. Y también para corregir un poco y entender el significado de iglesia, se la ha asimilado a lo que es asamblea. Asamblea. Entonces ahí tenemos varias palabras para referirnos a congregación. Kehilá, eclesía, congregación, asamblea, iglesia. Entonces, es muy importante esto porque nosotros debemos entender quiénes son los que forman parte de la congregación de Dios. Quiénes son los que forman parte. Porque sobre la función, sobre el concepto de quiénes, entendiendo quiénes son los que forman parte de la congregación de Dios, vamos a entender quiénes son los que participan o los que deben participar en lo que llamamos la reunión congregacional. Muy interesante hacer el encadenamiento para que usted entienda. ¿Quiénes son la congregación? La pregunta vamos a hacer por eliminación. ¿Los inconversos son la congregación de Yahweh? No. Los que están en un proceso de conversión, los que están en un proceso de conocer a Dios único, vivo y verdadero, pero todavía están en Egipto, todavía están en la esclavitud del pecado. No. ¿Quiénes son? Son aquellos que cruzaron el Mar Rojo. Son aquellos que juntos cruzaron el Mar Rojo. Y el Mar Rojo lo podemos entender como una analogía del bautismo. Los que pasaron por el agua. Aquellos que han cruzado el Mar Rojo y ya su vida, su futuro, su esencia, su pensamiento, su destino está unido a una congregación. Aunque hayan sido egipcios anteriormente. Muchos egipcios salieron. Aunque hayan sido egipcios anteriormente, ya no son egipcios. Ahora son miembros de la congregación de Yahweh. Son la congregación. ¿Se entiende lo que es la congregación? Aquellos que salieron de la esclavitud de Egipto, pasaron el mar, pasaron por las aguas y ahora están unidos en un solo cuerpo con una nación santa, apartada, separada para Dios, que va rumbo al Sinaí a recibir la Torá de Dios, que va rumbo al Sinaí, al monte Sinaí, al monte Oreb, a recibir la instrucción de Dios para su vida. Eso es la congregación de Yahweh. Entonces, ¿por qué les aclaro esto? ¿Por qué hablamos de esto? Porque lo que se llama la Cena del Señor en las Escrituras es pura y exclusivamente para aquellos que son parte de la familia de Dios, aquellos que son discípulos de Cristo, aquellos que son miembros de la congregación de Yahweh. Leíamos en el Antiguo Testamento que ningún incircunciso podrá participar de la cena de Pesaj, de la cena de Pascua. Primero debía circuncidarse para identificarse con el pueblo al que pertenecía. Bueno, aquí es aplicable lo mismo. Ninguno que esté en Egipto, para ninguno que esté en la esclavitud de Egipto, aunque esté en un proceso de conversión, para ninguno que no haya cruzado el Mar Rojo, es la cena del Señor. Es exclusivamente para aquellos que son la congregación de Yahweh, que son parte. Ahora, hay una denominación que no existe en las Escrituras, por más que la miremos en la concordancia, no existe, que es la Santa Cena. La Santa Cena no surge ese nombre, esa denominación, esa calificación de las Escrituras. Es algo que nosotros le hemos puesto ese nombre como diciendo, esta es una cena apartada. Santa quiere decir apartada.
una cena especial, una cena que con características santas, una cena apartada para celebrar algo especial, para celebrar al Señor Jesucristo. Entonces, vamos a continuar con ese nombre generalmente aceptado de Santa Cena, entendiendo qué significa, qué queremos decir cuando decimos Santa Cena. Porque cuando decimos Santa Cena involucramos un montón de cosas. Fundamentalmente, cuando decimos Santa Cena, estamos hablando de una cena conmemorativa, porque Jesús dijo, haced memoria de mí, haced esto en memoria de mí, una cena conmemorativa de Jesucristo. Entonces, ¿quiénes hacen una cena conmemorativa de Jesucristo? Aquellos que son parte de la familia de Dios, que son parte de la congregación de Yahweh. No los que están en Egipto, no los que están en Egipto. No los que están en un proceso de salir de Egipto. Los que participan del maná son aquellos que salieron de Egipto y que son la congregación de Yahweh. Por tanto, yo les hablaba cuando comencé esta clase diciendo el ejercicio de nuestro sacerdote es hacia tres grupos de personas. Primero, nuestra primera congregación, que es nuestra familia. Segundo, la congregación de Yahweh, que es de lo que estamos hablando. Y tercero, hacia los que están en Egipto todavía. Estamos hablando entonces del ejercicio de nuestro sacerdocio hacia el segundo grupo, es decir, aquellos que son miembros de la congregación de Yahweh. Entonces, vamos a unir los dos conceptos. El concepto de reunión de la congregación de Yahweh con Santa Cena. Y les voy a decir que ambos son la misma cosa. Ambos son la misma cosa. Se trata de la misma reunión. La reunión congregacional y la Santa Cena son la misma reunión. Son la misma reunión. Cuando... Vamos a aclarar otra cosa más para que le quede más claro esto. ¿Cuáles son los nombres que sí encontramos en la Biblia? En la Biblia encontramos el nombre de Cena del Señor. Cena del Señor sí lo encontramos en la Biblia. Cena del Señor. Y encontramos otro nombre en la Biblia que es la Mesa del Señor. ¿Bien? Estas dos sí, usted lo pone en la concordancia y en su computadora y lo va a encontrar. Va a encontrar la Mesa del Señor y va a encontrar la Cena del Señor. A lo que nosotros llamamos tradicionalmente, esto es tradición, a lo que nosotros llamamos tradicionalmente la Cena del Señor es a la sumatoria de la Mesa del Señor y la Cena del Señor. Esto es, llamamos Cena del Señor, llamamos Santa Cena, llamamos Santa Cena a la sumatoria de la Mesa del Señor y la Cena del Señor. Lo repito, llamamos Santa Cena a la sumatoria de lo que la Biblia denomina Mesa del Señor más Cena del Señor. Entonces, estamos diciendo que la reunión congregacional y la Santa Cena son la misma cosa. Miren en 1 Corintios 11:20, en 1 Corintios 11:20 ustedes van a encontrar, cuando pues os reunís vosotros, esto no es a comer la cena del Señor. Cuando pues os reunís vosotros, le está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, y le está diciendo, cuando ustedes se reúnen, muchachos, están haciendo las cosas mal, porque ustedes se tienen que reunir para comer la cena del Señor. ¿Ven? La cena del Señor. Ustedes se tienen que reunir alrededor de una mesa para comer la cena del Señor. Sin embargo,
Sin embargo, están haciendo dos errores garrafales. Uno, no se están reuniendo alrededor de una mesa. Y segundo, no están comiendo la cena del Señor porque ustedes lo están haciendo mal. Están comiendo para satisfacer su glotonería y están bebiendo al punto de la embriaguez. O sea que están haciendo mal. No es comer la cena del Señor. Y yo les decía, en primer lugar, porque no están reuniéndoles, están perdiendo el concepto de mesa del Señor, es en primer lugar. Y en segundo, también perdieron el concepto de cena del Señor. O sea, no hay santa cena ahí en el concepto global. Porque perdieron los dos conceptos. ¿Y por qué digo que perdieron los dos conceptos? En primer lugar, le estoy diciendo que perdieron el concepto de mesa del Señor porque se estaban reuniendo en grupos. Se estaban separando en grupos. Y ese no es el concepto de mesa. Hoy estoy transmitiendo desde el comedor de mi casa, desde mi mesa, desde la mesa alrededor, de la cual, bueno, esta mesa tiene una historia muy larga, porque se han formado iglesias alrededor de esta mesa, se han reunido decenas de pastores alrededor de esta mesa, formando 1, 2 y recuerdo hasta 3 círculos alrededor de esta mesa, en grupos, en el tiempo, grupos de pastores reunidos alrededor de esta mesa. Mucha historia hay alrededor de esta mesa de la cual estoy transmitiendo hoy. Pero fíjense lo que les estoy diciendo. Cuando mi familia se reúne para comer, para cenar, se reúne alrededor de esta mesa. No cena un grupo acá y otro grupo de niños en una mesa pequeña. Oh, señores, eso atento a un principio de familia. No niños en una mesa pequeña, todos en la mesa, en la misma mesa. No un grupo en la cocina porque hay que cocinar, hay que servir a los comensales. No hay un grupo en la cocina. Cuando mi familia se sienta a cenar, se sienta alrededor de esta mesa toda junta. Eso es un principio. Y ese principio llevado a la familia de Dios, cuando la familia de Dios se sienta a cenar, a participar de la cena del Señor, debe estar junta, unida. No se pueden formar grupos. Vamos a formar un grupo acá, un grupo allá, ahora nos separamos en grupos. ¿Qué es eso? Eso no es una reunión congregacional. Es una reunión de la tradición religiosa más compleja, pero no una reunión congregacional, no una reunión de familia. ¿Se entiende? Eso es lo que estaban haciendo los miembros de la iglesia de Corinto. ¿Qué es lo que estaban haciendo? No se estaban separando por motivo de juntémonos en grupo para orar o juntémonos en grupo para darnos una palabra, que desde ya es una tontería, está desalineada con la enseñanza bíblica, pero ellos lo hacían peor todavía. Se juntaban en grupo por estratos sociales, por escalafones sociales, por clases sociales. Los que tenían más dinero venían y traían manjares y comida muy abundante, muy abundante. Entonces venían con bandejas con comidas abundantes y exquisiteces y buen vino para tomar. Entonces, los que tenían más recursos estaban allá en un grupo. Los que tenían menos recursos en otro grupo y los que no tenían nada en otro grupo. Y eso es lo que pasaba. Entonces, los que tenían más recursos, que tenían más alimento, más vino, eran glotones, comían hasta por los codos y tomaban hasta por los codos y se embriagaban. Lea la reprensión del apóstol Pablo. Y los que no tenían nada, venían y pasaban hambre. No tenían qué comer. Entonces había grupos. El que tenía más no compartía con el que tenía menos.
Y eso está escrito en las Escrituras para que nosotros aprendamos la lección. No está escrito por casualidad. El que tenía más no compartiendo con el que tenía menos. El que tenía más llenándose el estómago hasta rebalsar y embriagándose, y el que tenía menos nada. Y eso llevado a un sentido espiritual, nos habla exactamente de lo mismo. Estar alrededor de una mesa, la mesa del Señor. Por eso es tan importante la mesa del Señor, porque la mesa del Señor implica la relación horizontal. Estamos toda la familia del Señor alrededor de la mesa. ¿Cuántos círculos hacemos? Yo decía que con los pastores, que a veces había 30, una vez yo conté y hubo 34, y hacíamos varias rondas alrededor de la mesa, pero todos estábamos alrededor de la mesa. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa cuando en una congregación, los que han pasado el Mar Rojo, los que han pasado por las aguas del bautismo, en una congregación hay gente más madura espiritualmente y hay gente menos madura espiritualmente? Hay gente más conocedora de la Escritura, hay gente menos conocedora de la Escritura. Hay gente más espiritual, y hay gente menos espiritual. Si nos separamos, como hacían los corintios, van a seguir los grupos de más espirituales y los grupos de menos espirituales. En cambio, si entendemos el concepto de mesa del Señor y estamos juntos, funcionando congregacionalmente alrededor de la mesa del Señor, los más espirituales van a edificar a los menos espirituales, los menos espirituales, los más nuevos, los que tienen menos conocimiento de la Escritura, van a aprender de los que tienen más conocimiento. Los que tienen un espíritu de adoración más fluida por el entrenamiento van a contagiar a los que tienen menos, y los que tienen menos se van a contagiar de los que tienen más, y eso es el funcionamiento de una familia. Por eso yo digo, los chicos no tienen que comer en una mesa para chicos, tienen que comer en la mesa de los adultos para aprender a funcionar en familia. Si no, van a conservar su indisciplina de niños allá y nunca van a adquirir las costumbres, los hábitos, las tradiciones, el conocimiento, la familiaridad de la familia entera. Eso es lo que sucedía en Corinto. Por eso el apóstol Pablo dice, cuando ustedes se reúnen, ahí en lo que leímos en 1 Corintios 11:20, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. De cualquier cosa menos comer la cena del Señor. ¿Qué es lo que le está diciendo a la congregación? Se tienen que reunir para comer la cena del Señor, pero no lo hacen. Se tienen que reunir. El motivo de la reunión congregacional es comer la cena del Señor, y ustedes no lo están haciendo. No están cumpliendo con el propósito, no están cumpliendo con el objetivo, no están cumpliendo con el motivo de la reunión. Entonces ustedes me dirán, pero cada vez que nos reunimos, ¿no tenemos que reunir alrededor de una mesa para comer la cena del Señor? Cada vez que nos reunimos es para participar de la cena del Señor, la mesa del Señor. En definitiva, cada vez que nos reunimos es una santa cena. No, hermanos, estoy hablando de una reunión congregacional una vez por semana en la santa convocación del día de reposo. La congregación de Dios, yo se los voy a demostrar en este estudio, en este capítulo, la congregación de Dios sabía que había determinadas fechas que eran santa convocación. ¿Qué es santa convocación? Una reunión donde toda la congregación de Dios se reunía. Una reunión, una convocación, un sonar del shofar donde Dios invitaba a su congregación a su cita, a tener una cita, a tener un encuentro con Él. Entonces, toda la congregación de Yahweh sabía que había santas convocaciones de Dios para tener un encuentro, una cita con Él. Entre esas santas convocaciones, usted va a leer en Levítico capítulo 23, cuando empieza, uno es el día de reposo. El día de reposo incluye una santa convocación de la congregación de Yahweh.
para tener un encuentro con Él. Entonces imagínense, toda la congregación viene a tener un encuentro con Dios. Todos concurren, aceptan la invitación de Dios para venir a tener un encuentro con Él. Esa es la reunión congregacional. Una santa convocación cada día de reposo, y hay otras que vamos a estudiar en otras materias, pero por lo menos estudiemos hoy esta. Hay una santa convocación cada día de reposo de la congregación a tener un encuentro con Dios, pero ese encuentro con Dios, al ser congregacional, implica un encuentro entre los hermanos, entre los miembros de la congregación. ¿Se entiende? Entonces, estoy hablando de esa reunión, de esa santa convocación. La iglesia primitiva, obviamente, que tenía otras reuniones donde se juntaban los hermanos. Supongo que tenía reuniones cuando se juntaban a comer por las casas. Cuando se juntaban, tenían una costumbre muy hermosa ellos, donde los hermanos, durante la semana, se juntaban a comer por las casas. Eran hermanos en serio, no eran hermanos de reunión religiosa, eran hermanos en serio, y se juntaban a comer por las casas. Entonces, eso no era una reunión, congregación, una santa convocación, como estoy hablando yo ahora. No era una santa convocación. Eran hermanos que se juntaban por las casas, porque eran familia, y comían juntos, con alegría y sencillez de corazón, dice la Escritura. A veces se juntaban para evangelizar. Iban juntos al pórtico de Salomón y evangelizaban a los que allí estaban. Acuérdense que en el pórtico de Salomón cabían unas 8.000 personas más o menos. Era un pórtico que había hecho construir Herodes el Grande al costado del templo, del Santo Templo. Y ahí iban a evangelizar. O cuando el apóstol Pablo llega a Filipos y va a la orilla del río donde se juntaban a la hora de la oración, entonces va el apóstol Pablo con su equipo apostólico, van, ahí también están los miembros de la congregación, ellos, que van a un lado, juntos, van a otro, hacen viajes misioneros juntos, hacen reuniones evangelísticas juntos, hacen reuniones de estudio de la palabra de Dios. Hay una reunión de estudio de la palabra de Dios que muchos confunden con el día de reposo, pero no es en el día de reposo. La reunión debe haber sido en Troas, seguramente, cuando el apóstol Pablo se está despidiendo, habiendo de partir al día siguiente, y dice, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente. Y se extendió el discurso tanto que a la medianoche había un joven sentado en la ventana, que se llamaba Eutico, y se quedó dormido, se cayó y se desnucó y se murió. Y tuvieron que bajar, seguramente estaría en una planta alta, tuvieron que bajar Pablo y los hermanos, oraron por él, lo resucitaron, subieron otra vez ahí donde estaban, y Pablo siguió enseñando la palabra hasta la mañana, hasta el amanecer, y cuando se hizo de día del día domingo, el domingo a la mañana, se fue. O sea que habían pasado los discípulos todo el día de reposo juntos con el apóstol Pablo, y cuando llegó el anochecer del día sábado, del día de reposo, empezó el primer día de la semana siguiente, al anochecer del sábado, empezó el día siguiente, y seguían juntos, y estaban reunidos ahí para partir el pan, y iban a comer juntos, y Pablo les estaba enseñando la palabra, pero ya era primer día de la semana, ya había terminado el Shabbat, había terminado el séptimo día de la semana, había terminado el día de reposo, pero seguían juntos porque Pablo iba a salir al día siguiente, entonces seguían juntos y el sábado a la noche iban a partir el pan. Ese es el primer día de la semana, sábado a la noche, ya había comenzado el primer día. Habiendo de salir al día siguiente, les enseñó toda la noche hasta el amanecer y luego partió. Entonces tenían reuniones, ahí tienen toda una congregación con el apóstol Pablo enseñándoles la palabra de Dios. Había reuniones de oración, evidentemente encontramos
En las Escrituras nos encontramos con reuniones de oración. Cuando Pedro fue encarcelado, había gente orando, hermanos orando en la casa de María, la mamá de Juan Marcos. Y también encontramos que es la mayoría de las reuniones que encontramos en el Nuevo Testamento se trata de reuniones congregacionales, reuniones de creyentes, reuniones de personas que pasaron por las aguas del Mar Rojo, que fueron bautizados y pertenecen a la quejilá de Dios, a la iglesia, a la eclesía. Y en estas últimas, en las reuniones congregacionales, exclusivamente en estas, los discípulos comían la cena del Señor. Sin embargo, tomadas como un todo, las reuniones congregacionales eran reuniones o convocaciones santas del pueblo de Dios, donde asistían los hermanos semanalmente durante el séptimo día y tenían un claro propósito central: la participación de la mesa del Señor y la celebración de la cena del Señor. Vamos a tomarnos un momento para repasar este tema tan importante que ya lo hemos desarrollado en otra materia antes. Este tema ya lo desarrollamos en otra materia antes, búsquelo porque ya está desarrollado, pero vamos a repasarlo aunque sea brevemente. Vamos a ver qué actividades se pueden desarrollar en una cena alrededor de una mesa. ¿Qué actividades desarrolla una familia alrededor de una mesa familiar en una cena familiar? Entonces, tenemos una cena especial. Vamos a poner la cena familiar del día de reposo, que la vamos a tomar como una cena especial, una celebración, donde la familia se junta alrededor de la mesa con un ánimo diferente, en un día que es delicia para nuestra alma. Entonces es un día especial. Vamos a suponer que se junta la familia alrededor de la mesa a participar de esa cena familiar del día de reposo. Yo siempre les digo cuando los saludo, es una cena familiar santificada para Dios, santificada para Yahweh, nuestro Dios, y con la centralidad de Jesucristo. Siempre vamos a tener la copa y vamos a tener el pan. Va a estar la centralidad de Jesucristo en nuestra mesa. Entonces, miren qué interesante. Nos juntamos de esa manera cada viernes a la noche para tener esa cena familiar especial. Entonces estamos la familia completa acá. Están los niños, están los hijos, están las nueras, está la mamá, está el papá. Entonces comenzamos la cena. ¿Qué vamos a hacer? Y bueno, la mamá dice, bueno, yo voy a encender las velas. Enciende las velas. Y hace la oración correspondiente al encendido de las velas, agradeciendo al Señor por su presencia, por habernos dado vida una semana más, porque la luz de las velas representa la luz de Cristo, la luz de la Torá, nos representa a nosotros mismos como luz del mundo, etc. Y supónganse, dice, bueno, es temprano todavía, vamos a cenar a las 10 de la noche, pero son las 8. Entonces alguien en la mesa dice, pero yo está la guitarra ahí, y trae la guitarra. ¿Por qué no traes la guitarra? A ver, el sobrino, el Ema, viene el Ema con la guitarra, y se pone el Ema acá con su guitarra, y empezamos a cantar alabanzas a nuestro Dios, a cantar alabanzas a Dios. Empezamos a cantar. Es parte de la cena. Claro, estamos reunidos alrededor de la mesa para cenar. Es parte de la cena. Perfectamente parte de la cena. Y por ahí en un momento empezamos a conversar y alguien dice, yo tengo una experiencia que contar. Esta semana me aumentaron el sueldo en la empresa. Me ascendieron a jefe de sección y me duplicaron el sueldo. Yo quiero dar gracias, quiero darles a ustedes testimonio y dar gracias a Dios por eso. Qué bueno que está eso.
Hay alguien que está contando un testimonio y otro dice, y a mí me pasó tal cosa, y a mí... Y se fue como media hora ahí contando cada uno lo que le pasó, la bendición que recibió en la semana. Y así, y yo tal cosa, y el otro tal cosa, y el Emma dice, pero me dejan cantar otra canción que tiene que ver con lo que ustedes están hablando y con el testimonio que están contando. Tiene que ver esta canción, miren, vamos a alabar al Señor por esto, porque tiene que ver con lo que ustedes están contando. Y cantamos al Señor, y así se va desarrollando. Total, tenemos hasta las 10 de la noche en que se sirva la comida. Así que, como tenemos en la mesa las dos velas, y tenemos la copa, y tenemos el pan, y tenemos la santa palabra de Dios, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, como falta un rato todavía para que sirvamos la comida, vamos a dar gracias a Dios por la copa, vamos a dar gracias a Dios por el pan. Entonces, el papá, el sacerdote del hogar, se para en la punta de la mesa, levanta la copa y da gracias por la copa, por el gozo que representa la copa, que representa el vino, el gozo, la paz, la alegría. Y gracias por la sangre de Cristo. Ahí está la centralidad. La sangre de Cristo que fue salpicada por él como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, cuando entró en el tabernáculo en el cielo, en el lugar santísimo, y delante de la Shekinah de Dios, salpicó 7 veces su propia sangre, vertida en el altar de bronce, en la cruz de Calvario. Gracias por la sangre de Cristo, la copa. Tomamos el pan, lo partimos. Gracias por la provisión, por el pan de cada día. Por la provisión de Dios, no ha faltado el pan en nuestra mesa, no ha faltado el techo, no ha faltado sustento y abrigo, pero también damos gracias porque este pan representa el cuerpo de Cristo sobre el que llevó nuestros pecados, nuestras transgresiones, nuestras enfermedades. Está la centralidad de Cristo. Qué interesante que está la centralidad de Cristo. Y estamos hablando de una casa de familia. Y después viene la comida y comemos. Y en un momento dice, bueno, ahora tenemos la panza llena, vamos a esperar un poquito hasta comer el postre. Vamos a esperar un poquito. Vamos a hacer un poco de tiempo para comer el postre, para que baje un poco estos manjares que hemos comido. Así que agarramos la santa palabra de Dios, la abrimos y estudiamos la porción de la semana. La leemos la porción de la semana, tac, 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 la leemos. ¿Alguien quiere decir algo? Sí, no hay problema. Pero leemos la porción de la semana, por ahí alguien quiere decir algo. A mí eso me hizo bien. Yo estuve pensando en eso. Eso me edificó. Yo le quiero agregar tal cosa. Bien. Se terminó esa interacción, esa mutua edificación. Miren lo que es la mutua edificación. Se terminó esa mutua edificación y viene el postre. Y comemos el postre. Qué rico postre. Se terminó de comer el postre. El Emma tiene ganas de seguir tocando la guitarra, así que hasta que nos agarre el sueño, vamos a seguir cantando alabanzas al Señor. ¿Saben lo que es eso? Esa es la cena familiar del día de reposo y es exactamente el modelo de la reunión congregacional de los discípulos. La reunión congregacional. La Santa Cena, que es lo mismo que la reunión semanal congregacional de los discípulos, la Santa Convocación semanal de los discípulos. Ahora, esto va en respuesta a los tantos que me han hecho llegar su desacuerdo conmigo porque dicen que en la Biblia no hay un modelo de cena familiar del día de reposo. Les aviso una cosa, les acabo de demostrar que en la Biblia hay un modelo. Hay un modelo de funcionamiento de la familia de Dios. Más de la mitad del Nuevo Testamento y gran parte del Antiguo tiene un modelo de funcionamiento de la familia de Dios. Lo que es cantar al Señor, lo que es dar testimonios, lo que es la mutua edificación, la exhortación mutua, lo que es tomar la cena. Hay un modelo para la familia de Dios. Y yo lo que hice, que no fui el primero obviamente, muchos lo hicieron antes que yo, fue trasladar el funcionamiento bíblico de la iglesia, lo trasladé a la familia
y le pedí que cada viernes lo hagan en su propia familia. Sí que hay modelo. El modelo es el funcionamiento de la familia de Dios. Dios nos da un modelo de funcionamiento, instrucciones de funcionamiento para su propia familia. Y lo que yo he hecho es les he rogado, principalmente a los pastores y luego a todas las congregaciones, a que ese modelo de funcionamiento de la familia de Dios lo lleven a su propia mesa, a su propia familia. Porque si lo entienden en su propia mesa, en su propia familia, no les va a costar después ponerlo en práctica en la familia de Dios. ¿A quiénes le cuesta ponerlo en práctica en la familia de Dios? A los que no lo practican en su propia casa, en su propia familia. A los que no lo practican en su propia casa, en su propia congregación, que es su propia familia, su primera congregación, su primera eclesía, su primera iglesia, que es su esposa, sus hijos, el resto de la familia. Los que no lo practican en su primera congregación, en su primera familia, les cuesta practicarlo después en la congregación, en la familia de Dios. Les cuesta. Por eso no lo hacen. Es muy fácil determinar quién hace la cena familiar del día de reposo. Es muy fácil. Miralo en la reunión congregacional de los discípulos. Mirá a los pastores que no quieren hacer la reunión congregacional de los discípulos y dicen que no saben hacerlo, que no les cabe el horario, que no les cabe esto, que no les sabe, que no les sale. ¿Saben qué pasó? No están haciendo la cena familiar del día de reposo. No están haciendo la cena familiar del día de reposo en su propia familia, porque si no, no les costaría. Estarían ansiosos por estar en la familia de Dios y hacer mucho más grande esa Santa Cena. ¿Ven de dónde sacamos el nombre de Santa Cena? Santa Cena. Es una reunión completa donde se juntan los adoradores que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Y adorar no es cantar, Se juntan los adoradores, que solamente el hecho de levantarse y emprender el rumbo hacia la santa convocación, hacia el lugar de la santa convocación, ya es adoración. Porque adoración es actitud física y o espiritual. Y mi actitud física y espiritual de levantarme y poner en primer lugar a Dios y asistir a la santa convocación de los creyentes, ya es adoración. Ahí empezó la adoración. Porque estoy teniendo una actitud de reverencia, una actitud de poner a Él en primer lugar. Ya es una actitud. Vienen los adoradores con una actitud de adoración. Y entonces, cuando están juntos, alrededor de la mesa del Señor. ¿Ven? Ahí encontraron el significado. Alrededor de la mesa del Señor, toda la familia del Señor, empiezan esas actividades como yo se las comenté. No hay un programa. El programa lo pone el Espíritu Santo, no hay un programa. A ver, empiezan a cantar alabanzas al Señor. Empiezan a cantar. No podemos cantar en la mesa. Ya les demostré que sí se podía cantar en la mesa en el modelo que les di. Pero tienen un modelo mucho más fuerte que ese, que está en Mateo 26:30 y está en Marcos 14:26. El modelo más fuerte es que en la mesa Jesús con sus discípulos, en la última cena, cantaron. Ese es el modelo más fuerte. Yo le di el modelo de el Ema tocando la guitarra y todos cantando alrededor de la mesa. Pero ahora le estoy dando otro modelo. Le estoy dando el modelo de Jesús de Nazaret, de nuestro Redentor, en su última cena con sus discípulos, cantando. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al Monte de los Olivos. Eso dicen los dos textos que les mencioné. Ahora, el ejercicio de los dones del Espíritu, que el Espíritu reparte sobre los miembros. Es lo mismo que en la casa el viernes, y ahora es en la familia de Dios. ¿Qué hay pues, hermanos? Dice 1 Corintios 14:26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, o tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. ¿No es lo mismo? Yo les decía, alrededor de esta mesa, cuando estábamos en Buenos Aires, presidida la reunión por el pastor Martín Guasenac, semana tras semana,
semana tras semana, nos reuníamos, exclusivamente los pastores con nuestras esposas, nos reuníamos y hacíamos esto alrededor de la mesa. Después comíamos pizza y alrededor de la mesa. Y cantábamos porque el pastor Horacio Quiroga se ponía en la punta de la mesa. Miren qué interesante, ponía en la punta de la mesa con un teclado y tocaba y cantábamos. O sea, ¿se puede? Claro que se puede. Yo no estoy hablando de algo que está inventado, que estoy inventando como una forma. No, no, no. En primer lugar, lo que se lee en las Escrituras no es invento de nadie. Algunos dicen, esto es una nueva revelación. No es una nueva revelación, estoy hablando de hace 24 años. ¿Qué nueva revelación? Y 24 años, el pastor Martín había traído la revelación del primer siglo de la iglesia. Primer siglo, hace más de 2000 años. ¿Dónde la nueva revelación? No, pero esto es una nueva revelación, no es una nueva revelación. Si no leíste la Biblia y no viste que la revelación está escrita ahí hace más de 2000 años, algún problema hay en tu corazón. Porque está escrita ahí hace 2000 años la revelación. Hace 2000 años. Y gran parte de la revelación está escrita de hace más de 4000 años. Más de 4000 años. Está escrita desde que salió la congregación de Dios de Egipto. Entonces no hay una nueva revelación. Dice, no, pero esta nueva revelación, me llaman los pastores y me dicen, pero esta nueva revelación, y me llaman, pero muchos me dicen, esta nueva revelación. Y yo miro como diciendo, ¿me estarán hablando en serio o me estarán hablando en broma? Porque yo no veo la nueva revelación. Tal vez, y esto sí se los admito, la nueva revelación que tiene nuestro ministerio, es vuelvan a las Escrituras. Vuelvan a las Escrituras. ¿Y por qué es nueva? Porque se ha olvidado durante tantos años, este concepto que parece nueva. Vuelvan a las Escrituras. Vuelvan a las sendas antiguas. Ah, ya dije antiguas. Entonces no es nueva. Si es antigua, no es nueva. ¿Se dan cuenta que no es nueva? ¿Se dan cuenta que no es nueva? Parece nueva que un grupo de pastores hayamos salido a enseñar la Biblia, que un grupo de pastores hayamos salido a rogarle a otros pastores, vuelvan a las Escrituras. Vuelvan a las Escrituras. Pero hace 24 años que estamos anunciando esto, o siendo portavoces, o tocando esta trompeta, vuelvan a las Escrituras. Vuelvan a las Escrituras. Por eso este ministerio es un ministerio de enseñanza bíblica. Es capacitación y formación para multiplicar y edificar la iglesia. ¿Vieron el eslogan? ¿Vieron el lema? Es formación para multiplicar y edificar la iglesia. Formación bíblica, capacitación bíblica. De eso salió porque hace 24 años, casi 25, que venimos diciendo, vuelvan a la palabra de Dios, vuelvan a las Escrituras. No hay revelación nueva. Dice, no, pero las fiestas son una nueva revelación. ¿Estás hablando en serio? O sea que Levítico 23 se escribió ayer. Ah, no, pero guardar el día de reposo es una nueva revelación. ¿Me estás hablando en serio? O Dios después de que creó a Adán y Eva, el séptimo día reposó, y eso está en Génesis en los primeros capítulos. ¿Es nuevo Génesis? ¿Es nueva la creación? 6000 años tiene la creación. Hace 6000 años Yahweh, nuestro Dios, nuestro Creador, guardó el día de reposo. ¿Dónde está la nueva revelación? ¿Dónde está? Entonces, ¿se puede en una reunión de familia cantar? Sí. ¿Se puede en una reunión congregacional cantar? Sí, en la familia de Dios alrededor de una mesa. ¿Se puede ejercitar los dones para la mutua edificación? Claro. ¿No viste que recién uno contó, a mí me parece, a mí me pasó, a mí me ascendieron, a mí esto, a mí lo otro, y se edifican mutuamente, se dan aliento mutuamente cuando alguno tiene una dificultad? Claro que se puede. ¿Se puede ofrendar? ¿Y por qué no? Dice, ¿se puede ofrendar? Sí, ¿por qué no? Si los miembros de la familia
sostienen la provisión para la familia. Los miembros de la familia sostienen, si hay que pagar un alquiler, los mismos miembros de la familia que trabajan, los que trabajan, colaboran para pagar el alquiler, para pagar la luz, para pagar la comida que se consume. Claro que sí que se puede ofrendar. Solamente que en la iglesia primitiva, como se guardaba el Shabbat, de acuerdo a la instrucción rabínica, a la tradición de los rabinos, de acuerdo a la instrucción rabínica, como se guardaba el Shabbat de acuerdo a la instrucción rabínica, había que esperar para ofrendar que terminara el día de reposo, porque en el día de reposo no tocaban dinero. Por eso la Escritura dice, cada primer día de la semana, o sea, cuando terminó el día de reposo, ya empezó el primer día de la semana, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Pero claro que sí, que la familia sostiene a la familia. Yo sé que las iglesias están acostumbradas en las campañas donde se está evangelizando a gente que nunca fue a una iglesia, se le está predicando el evangelio, se le pide plata, se le pide plata, se le pide plata 10 veces. En la reunión abierta al público, en la reunión del domingo, a la tarde, a la mañana, donde invitamos a la gente nueva, se lo exprime sacándole plata a la gente nueva. Pero no, la familia sostiene a la familia. El lugar donde se ponen diezmos y ofrendas es en la reunión congregacional donde se juntan los discípulos. La familia sostiene las necesidades de la familia. Está bien el ofrendar. Las oraciones congregacionales. Las oraciones congregacionales. Oramos, nos bendecimos, intercedemos. Así que los que recibieron la palabra, dice la iglesia primitiva en Hechos capítulo 2, pleno Pentecostés, los que recibieron su palabra fueron bautizados. Está hablando de la palabra del apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, el día de Pentecostés. Fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora, ¿se puede estudiar la Biblia? Claro, yo les dije, vamos a leer la porción de la semana en casa, en la cena familiar del día de reposo. Abrimos y leemos la porción de la semana. Ahora, qué lindo sería que se lea la porción de la semana, la que corresponde a cada semana. Yo les paso cada semana en mi salutación. Léanla la salutación. Yo creo que muchos no la leen. Ponen gracias, Shabbat Shalom, qué sé yo qué cosa, pero ni siquiera leen lo que les estoy escribiendo. Al pie de mi salutación, todas las semanas, a veces al pie, a veces arriba, está exactamente cuál es la porción de la semana que corresponde a ese día. A esa semana, concretamente. ¿Cuál es la porción bíblica que corresponde a esa semana? Fíjense, en todas mis salutaciones está. Algunos no le dan ni la mínima importancia, son sus propios maestros, están sujetos a sí mismos, entonces no le dan importancia a lo que yo les escribo. Después dicen que yo soy su maestro, su pastor, su referente, su mentor. Mentira. Olvídense de esa tontería, yo no me la creo. Porque ya he visto mucha gente que ni siquiera lee cuando yo les pongo cuál es la porción que corresponde a la semana. Pero no importa eso. Yo sé lo que tengo que hacer, ustedes saben lo que tienen que hacer, hagan lo que quieran. Pero la enseñanza de la palabra está incluida. Todo era parte de lo que se produce cuando un grupo de adoradores se reúnen para adorar juntos. ¿Qué con relación a la enseñanza de la... Podemos leer en familia la porción de la semana el viernes a la noche, en la cena familiar. Pero después cuando me levanto el sábado a la mañana, todo el día para estudiar la porción de la semana, para profundizar. De modo que cuando me junto con los hermanos en la Santa Convocación, tengo cosas que han tocado mi espíritu, que me han edificado, que puedo compartir con los hermanos. ¿Por qué no? Miren lo que es la mutua edificación. Ahora, si voy a la Santa Convocación, no hice la cena familiar del día de reposo, no leí la porción con mi familia, voy al otro día y me entero de lo que se trata cuando llego a la Santa Convocación. Mire vos, ¿qué voy a aportar? ¿A quién voy a edificar? Si voy desedificado.
voy derrumbado. ¿Se entiende de qué estoy hablando? Yo quiero que lo entiendan. Yo quiero que lo entiendan para que la palabra se les haga revelación, para que transforme su vida. Después queremos que la gente de las congregaciones crezcan, maduren. No empiezan por la disciplina más básica. La disciplina más básica es ejercer el sacerdocio en la propia familia. La disciplina más básica que sigue, y es básica también, es ejercer el sacerdocio en la familia de Dios. Pero si en la cena familiar no leyeron la porción, al otro día llegan a la Santa Convocación, a la reunión de los congregacionales, estamos todos los creyentes acá, bueno, ¿y ahora? Y ahora están esperando que algún pastor diga lo que van a hacer, porque ninguno leyó nada. Entonces ahí me están mostrando que no tienen la cena familiar del día de reposo, por lo tanto, los hombres no están ejerciendo su sacerdocio en su primera congregación, que es su propia familia. Ni siquiera muchos pastores, Entonces van desarticulados, desarmados, o no van a la Santa Convocación congregacional, a la Santa Cena, a la reunión congregacional. No tienen ni idea de lo que es sentarse alrededor de una mesa. Por eso andan desparramados, haciendo campamentos aislados, qué sé yo. Cada cosa. Yo creo que nosotros no estamos preparando a la novia del Cordero. No la estamos vistiendo con vestiduras blancas, finas, de lino fino y resplandeciente. Todavía no hemos llegado al nivel de entender lo que es el reino de Dios. No hemos llegado al nivel de entender los reinos de Dios. Y muchos están poniendo pata para arriba la revelación. Quieren empezar por las fiestas, por los rituales, cuando todavía no circuncidaron su propio corazón. Todavía no entendieron qué es el reino de Dios. Todavía no cruzaron el Mar Rojo, todavía están en Egipto. Y no se puede estar en Egipto y querer cumplir la Torá. Desde Egipto no vas a cumplir la Torá, porque estás bajo otro gobierno. Estás bajo el gobierno del faraón. Bajo el gobierno del faraón no podés cumplir la ley de Dios, porque la ley de Dios es para el reino de Dios. El faraón tiene sus propias leyes. Entonces ahí se produce un conflicto, una crisis, un conflicto que produce una crisis donde la gente se molesta y ya no quiere venir, y ya no quiere ir a la reunión congregacional, y me voy nada más que a la del domingo, o a la que hacen a la noche, o el jueves, el viernes, voy a cualquier lado, pero no a la reunión de los discípulos, porque no, se sienten incómodos, algo les molesta adentro. Si algo les molesta adentro, ¿saben cómo se llama eso? El Espíritu Santo te molesta adentro. El Espíritu Santo te está molestando, te está hablando, o te ajustás, alineás a la voz del Espíritu Santo, al sonar de la trompeta de Dios, o te quedás en Egipto. Es interesante que ustedes aprendan esto, que entiendan lo que estoy diciendo. Tal vez no es fácil de llevar, tal vez ustedes se creen que porque son pastores saben todo, y yo tengo 20 años de pastor, y yo tengo 30 años de pastor, y yo tengo 40 años de pastor, yo sé todo. ¿Cuántos años? 400 años vivió Israel en Egipto. Ustedes me dicen que son hace 40 años que son pastores. Bueno. Te felicito. Yo hace 40 años que soy contador público, pero no ejerzo, porque estoy abocado al ministerio desde hace muchísimos años. Hace 20 años que estoy abocado al ministerio. Hace 20 años que no ejerzo mi profesión de contador público. ¿Vieron? Yo soy contador público. Claro, soy contador público. Tengo un papelito de la Universidad de Buenos Aires que dice que soy contador público. Pero hace 20 años que no ejerzo. Entonces hay muchos pastores que hace 40 años que son pastores, pero que no ejercen su ministerio de acuerdo a las instrucciones bíblicas. Entonces, ¿para qué te sirve tener el papelito y gente que te siga? Yo prefiero no tener gente que me siga si la estoy extraviando, si no la llevo a las Sagradas Escrituras. Prefiero que no me sigan. Estoy jugando con la vida eterna de las personas. Prefiero que no me sigan.
o me alineo yo con las Sagradas Escrituras, o que sigan a un pastor conforme al corazón de Dios, que esté alineado con la palabra de Dios. ¿Se entiende lo que digo? Creo que, a ver cómo estamos para ir a un recreo. Sí, vamos a ir a un recreo. Vamos a ir a un recreíto. Espérenme, vamos a ir a un recreíto, vamos a poner la pantalla del recreíto. Muy bien, hecho este pequeño receso, vamos a continuar con este capítulo número 6. Damos gracias a Dios porque muchísima gente nos está mirando hoy. Hay un aumento significativo de cantidad de personas que están mirando esta clase. Un 50% más de personas en la Facultad Bíblica, mirando a través de la página de la Facultad Bíblica, y un 200% más, 3 veces más mirando por retorno.tv. Así que les agradecemos a todos los que se han sumado viendo esta clase. Estoy tratando de enseñar principios, tratando de ser lo más claro posible. Algunos probablemente dirán, eso no es claro, no es claridad, es dureza. No es dureza, es claridad, porque la voz, el portavoz de Dios tiene que hablar para reconciliar, para restaurar, para traer. Y tenemos el mismo mensaje hace 24 años, es tiempo de volver a las Escrituras, es tiempo de volver a la palabra de Dios, es tiempo de volver a las instrucciones de Dios. Es el mismo mensaje de hace 24 años, no hay una nueva revelación, hay que volver a la Biblia. No hay una nueva interpretación de las Escrituras que estamos haciendo. No, le estamos diciendo vuelva a la letra de la Biblia, a la letra, y que el Espíritu la haga vida en usted, a la letra de la palabra de Dios. Estamos diciendo vuelvan a la Biblia, vuelvan a las Escrituras. Estamos diciendo vamos a estudiar juntos, los vamos a ayudar, estamos diciendo. Estamos acá para ayudarlos, para estudiar juntos, para aprender juntos, para escudriñar juntos. No hay juicio, no hay juicio. Ninguno de nosotros está juzgando a nadie, porque en lo que a otro juzgas, dice la Escritura, a ti mismo te condenas. Y yo les aseguro que de los errores que pueden cometer los pastores hoy día, yo los he cometido todos. A lo largo de mi vida pastoral he cometido todos los errores. Entonces no puedo juzgar a ningún pastor que por desconocimiento hace algo mal o no hace algo que tiene que hacer, porque yo estaba en la misma situación y pasé por eso. Entonces, cualquier error que me digan que un pastor comete, yo me voy a sentir identificado, porque a lo largo de mi vida pastoral yo los he cometido a todos. Pero creo que es tiempo de humillar nuestro corazón y reconocer que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Tenemos que aprender lo que Dios dice en su palabra. Y en nuestro ministerio, que es fundamental, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Así que, pastor querido, líder, servidor, hermanos que quieren servir al Señor, la mies es mucha, los obreros son pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Se necesitan obreros. No estamos diciendo que se vayan, que dejen el pastor, estamos diciendo vamos a alinearnos con la palabra de Dios para ser obreros fieles que enseñemos con exactitud, con conocimiento, con sabiduría, con ciencia, la palabra de Dios. De eso estamos diciendo. Y júntense ustedes con nosotros, nosotros con ustedes, y juntos escudriñemos las Escrituras, juntos busquemos la voluntad de Dios, juntos busquemos la instrucción de Dios para que ejerzamos nuestro ministerio sacerdotal como Él lo ha prescrito, como Él lo ha determinado. De eso se trata, de estar juntos. Juntémonos. Les propongo eso, juntémonos para estudiar las Escrituras. De eso se trata lo que hacemos cada lunes de 7 a 9 de la noche. De eso se trata, juntarnos para escudriñar juntos las Sagradas Escrituras,
para ejercer nuestro ministerio sacerdotal de la manera que agrade a Dios y que cumpla el propósito, y preparemos a la novia con vestiduras blancas de lino fino. Entonces, quedó claro lo que veníamos diciendo antes del recreo. En la iglesia neotestamentaria, la santa convocación a los miembros de la congregación de Yahweh para reunirse en Santa Cena abarcaba toda la reunión congregacional, desde el principio hasta el fin de la reunión congregacional. Eso es la Santa Cena, desde el principio hasta el fin. Ya que la mesa del Señor, dijimos, representa la relación horizontal entre los hermanos que se da en la totalidad de la reunión. La relación horizontal entre los hermanos que se da en la totalidad de la reunión, y la cena del Señor representa la relación vertical de adoración al Señor, simbolizada por el pan y la copa, el cuerpo y la sangre de Cristo. En cuanto a la recolección de diezmos y ofrendas en la cena del Señor, ya hemos dicho algo. Se argumenta que es una manera usada es la manera de expresar, o una de las maneras de expresar nuestra gratitud y adoración al Señor. Está bien, es correcto porque a muchas personas les cuesta hacer teshuvá con su bolsillo. Hace una verdadera conversión a lo mejor en otras áreas, pero le cuesta convertir el bolsillo, o sea, cambiarlo de dirección, traerlo de retorno al Padre. Entonces, lo que debemos hacer es tomar el dar con generosidad como un acto más de adoración que se produce mientras celebramos la reunión congregacional, es decir, la Santa Cena. Es parte de reconocer el señorío de Cristo también sobre nuestra economía y nuestras finanzas. Bien, vamos a hablar de la institución de la Cena del Señor. La institución. En los llamados libros biográficos de la Biblia, los libros biográficos de la Biblia, que son los Evangelios, encontramos que antes de que el Señor Jesucristo se dirigiera a consumar la obra de nuestra redención en la cruz, celebró con sus discípulos lo que sería para ellos la última Pascua. Usted dice, pero ¿cómo va a ser la última Pascua si no fue celebrada en la noche que se celebra la cena de Pascua? Acuérdense que la cena de Pascua se celebra cuando termina el día 14 del mes primero. Vayan a Éxodo y vean allí la institución de la Pascua en Egipto. Se celebra cuando termina el día 14 del día primero, del mes primero, 14 del mes primero, y comienza el 15, el día 15, esa noche, porque el día siguiente comienza cuando termina el día anterior. El día anterior termina al anochecer del día, ahí comenzó el día siguiente, o sea, cuando comenzó el día 15, esa noche, se hace la cena pascual, la cena de Pascua. Sin embargo, cuando comenzó el día 15, terminó el día 14, al anochecer, y empezó el día 15, fue cuando Jesús fue sepultado. Porque Él fue el Cordero Pascual que dio su vida entre las 2 tardes del día 14. Fue el Cordero Pascual que fue apartado el día 10 del mes primero, el mes que en hebreo le llaman Aviv, que quiere decir primavera, o Nisan, que es un nombre babilónico. Entonces, nosotros le llamamos el día 10 del mes primero en el calendario de Dios. Ese día fue apartado, fue la entrada triunfal a Jerusalén. Y fue crucificado el día 14 a las 9 de la mañana y entregó su espíritu entre las 2 tardes. La primera tarde es a las 12 del mediodía, la segunda tarde a las 6 de la tarde, entre las 2 tardes a las 3 de la tarde. Entregó su espíritu a las 3 de la tarde y acuérdense que a las 12 del mediodía fue cuando se hizo tinieblas sobre la faz de la tierra. A las 3 de la tarde entregó su espíritu y más o menos a las 6 de la tarde
al anochecer, cuando termina el día 14, fue sepultado en un sepulcro nuevo sin usar. O sea que esa noche, que era la noche de la cena pascual, Jesucristo estaba recién sepultado. Estaba sacando el pecado del mundo, porque esa noche comenzaba los días de panes sin levadura. La levadura es símbolo de pecados. Empezaban los días de panes sin levadura y Jesús estaba sacando el pecado del mundo. Entonces usted me dirá, pero ¿cómo entonces celebró la Pascua si estaba en el sepulcro? Jesús celebró la Pascua con sus discípulos la noche anterior, cuando comenzaba el día 14, porque él sabía que esa noche él iba a celebrar su última cena, o sea que, a ver, lo vamos a pasar en limpio. Jesús no llegó a celebrar la Pascua con sus discípulos. Jesús no llegó a celebrar la Pascua con sus discípulos. Lo va a hacer cuando venga en su reino. Lo va a hacer cuando venga en su reino. Porque la última cena tuvo lugar cuando comenzaba, o sea, fue en el calendario fue un día martes a la noche, cuando comenzaba el día 14. Él celebró la cena, la última cena con sus discípulos, el día 14 a la noche, cuando comenzaba, digamos. A la mañana siguiente terminó la cena, cantaron el himno, salieron al monte de los olivos, vino Judas, lo entregó, lo llevaron al patio del sumo sacerdote, etc. A las 9 de la mañana fue crucificado, a las 12 del mediodía se hizo tinieblas sobre la tierra, a las 3 de la tarde entregó su espíritu, a las 6 de la tarde aproximadamente fue sepultado. Entonces, ¿por qué le estoy haciendo esta aclaración? Esta aclaración se la estoy haciendo porque muchos dicen que la cena del Señor hay que celebrarla nada más una vez por año y es la cena de Pascua. La cena del Señor es la cena de Pascua, por lo tanto no se celebra más, sino una sola vez por año porque es la cena de Pascua. No es la cena de Pascua, fue una noche antes. Es la cena del Señor. La Biblia no dice en Corintios es la cena de Pascua, dice es la cena del Señor. La cena del Señor fue una noche antes de la cena de Pascua. Por eso es muy importante tenerlo en cuenta, si no nos confundimos y vamos a entender que hay que hacerlo una vez por año y es la Pascua judía. No, fue una noche antes y no es la cena de Pascua, es la cena del Señor. Justo la noche antes del día de su crucifixión y de su sepultura, de que Él sacara el pecado del mundo. Entonces, ¿se entiende eso? Espero que se entienda. Todo esto que le estoy diciendo lo van a encontrar en Mateo 26, Marcos 14, Lucas 22. Las escrituras relatan que en esa ocasión, en la última cena, mientras comían, el Señor tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y les dio diciendo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Luego tomó la copa y dio gracias y les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. ¿Para qué? Para remisión de los pecados. De esta manera, de un modo muy sencillo, el Señor introdujo la ordenanza de la cena del Señor, que luego, en la vigencia efectiva del nuevo pacto, o mejor dicho, del pacto renovado, o la renovación del pacto, sería cumplida por la Iglesia. Pero acuérdense, fue una cena que el Señor, la última cena la celebró con sus discípulos la noche anterior a la cena de Pascua. O sea que si usted gusta de celebrar la Pascua una vez por año, como obediencia a Levítico 23, hágalo. Pero nosotros sepamos una cosa, que la cena del Señor no es la cena de Pascua. Sin embargo, Jesús es el Cordero de la Pascua.
La Biblia dice, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. O sea que no hace falta más matar un cordero y comérselo la noche de Pascua. Si lo quiere hacer, hágalo. Pero no perdamos de vista el sentido espiritual de las fiestas. Hay un sentido espiritual, no un sentido ritual. Un sentido espiritual, no un sentido ritual. Sin embargo, hay un rito, y acá sí estamos hablando de ritual, un rito nuevo que Jesucristo nos dejó encargado en memoria de Él. Nos dejó encargado un rito con un sentido, con un significado, con un propósito. Y el propósito es su muerte, su resurrección y hacer memoria de Él. El propósito de ese rito nuevo que surge del pacto renovado, que es la cena del Señor, el propósito es hacer memoria de Él. El apóstol Pablo, en el capítulo 11 de su primera carta a los Corintios, reitera esta enseñanza, la reitera. ¿Cómo lo reiteras si hay que hacer una vez por año en Pascua? No, hermanos, no, pastores. La reitera porque era algo habitual en la iglesia primitiva. Y dice que la recibió del Señor mismo, o sea, la recibió por revelación del Señor mismo. Y la recibió con tanta claridad, con tanta revelación, que en 1 Corintios 11, él amplía de una manera muy particular los aspectos referidos al orden que deben guardarse y a los requisitos de los participantes. ¿Ven? Un ritual nuevo. Establece el orden que debe guardarse y los requisitos que deben cumplir los participantes. Notemos que la Escritura identifica esta conmemoración con la cena del Señor. Ya lo hemos leído en 1 Corintios 11:20. Por lo tanto, creemos que ese es el mejor modo de referirnos a ella, como cena del Señor. Ya dijimos que hablamos de Santa Cena en la tradición evangélica, pero que en Santa Cena incluimos la mesa del Señor, la relación horizontal de los hermanos, con más la cena del Señor, que es la relación vertical a través del cuerpo y la sangre. Sin embargo, se usan otros apelativos como Eucaristía. Eucaristía viene del griego y quiere decir acción de gracias, no tiene nada que ver con la cena del Señor. Eucaristía quiere decir acción de gracias, viene del griego. También se la menciona reunión de comunión o la mesa de comunión, he escuchado también algunas veces. Reunión de adoración, también he escuchado eso. Pero si la llamamos de esas maneras específicas, podemos acentuar los errores de quienes malinterpretan su propósito. No es una reunión de comunión exclusivamente, no es una mesa de comunión exclusivamente en la relación horizontal, ni una reunión de adoración exclusivamente, sino que es una conmemoración en memoria de mí, una conmemoración. Aunque todas esas cosas están presentes en la reunión congregacional o Santa Cena. La reunión de comunión, la mesa de comunión, la adoración, todo está presente. Pero no le llamemos ni Eucaristía ni de ninguna de esas maneras, sino es la cena del Señor. Entonces nos va a llevar, al llamarle de esa manera, vamos automáticamente con nuestro pensamiento a la última cena y a lo que Él nos ordenó, a lo que Él nos mandó. Entonces, ni la cena del Señor. Otro aspecto que quiero aclararles, vamos a aclarar en lo que queda de la clase algunos aspectos. Ni la cena del Señor, ni los elementos que utilizamos para celebrar la cena del Señor son sacramentos. No es la cena del Señor sacramentos, no es la Eucaristía sacramentos, no es la mesa de comunión sacramentos, no es el pan y la copa sacramentos. ¿Qué quiere decir sacramentos? Sacramentos quiere decir medios por los cuales recibimos gracia de Dios. Eso quiere decir sacramentos. Medios por los cuales recibimos gracia de Dios.
Ningún elemento de la cena del Señor, ni de la mesa del Señor, o sea, de la Santa Cena en su conjunto, son sacramentos. Porque la sola participación de la cena del Señor no genera automáticamente ni comunión, ni gratitud, ni adoración. La participación no. Sale de nuestro corazón. Es cierto que cuando hacemos memoria del Señor, automáticamente somos estimulados a la gratitud, somos estimulados a la adoración, pero de ninguna manera es el resultado, ni la gratitud ni la adoración, es el resultado de algunas virtudes intrínsecas que tengan los elementos que estamos utilizando. Ni siquiera es el resultado de la reunión en sí. El resultado de hacer memoria, lo que genera esa gratitud y esa adoración. No obstante, no está de más que consideremos que la Escritura se reunían simplemente para partir el pan sin usar apelativo alguno. Tengamos en cuenta eso también. Ahora, ¿en qué consiste la cena del Señor? ¿En qué consiste la cena del Señor? En el aspecto práctico, simplemente se trata de un encuentro de creyentes en Cristo que participan del pan y de la copa para hacer memoria del Señor. Específicamente, se trata de un grupo de creyentes, ya entendimos lo que es la congregación, se trata entonces de un grupo de creyentes que se juntan, se reúnen para participar del pan y de la copa específicamente para hacer memoria del Señor Jesucristo. Simple, simple, no la compliquemos más, simple. Hemos dicho que el Señor Jesucristo tomó pan y dio gracias y lo repartió. Pero prestando la debida atención, nos damos cuenta que cuando Él expresó esto es mi cuerpo, no se refería literalmente a su cuerpo físico. Estoy hablando de la transubstanciación y de la consubstanciación. Jesús no se estaba refiriendo a su cuerpo físico porque Él estaba con ellos ahí, no había sido crucificado. Estaba corporalmente ahí, no podía decir este es mi cuerpo, no. El cuerpo de Él lo tenía puesto. Estaba corporalmente presente allí y nadie lo estaba mordiendo a Él. Entonces era un símbolo del cuerpo. El significado verdadero es que el pan específicamente en ese momento de la cena del Señor, no en cualquier otro momento. Yo he visto a mucha gente, antes de tirar pan que sobró, besarlo y decir el cuerpo del Señor. El cuerpo del Señor es el cuerpo del Señor, no es el cuerpo del Señor, es pan. El pan específicamente, en el momento de la observancia de la cena del Señor, y no en cualquier otro momento, simboliza el cuerpo de Cristo entregado a la cruz por cada uno de nosotros. Luego el Señor dice, tomó la copa. Una vez más oró dando gracias y a continuación bebieron todos de ella. El Señor en relación con la copa dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto. Nuevamente, es demasiado obvio que no le ofreció su propia sangre para beber, sino que aquí también se hablaba de un modo figurado, una tipología, un símbolo, una simbología. Notemos que no dijo, esta es mi sangre, dijo esto, este símbolo representa mi sangre. La interpretación correcta es que la copa, conteniendo vino, simboliza la sangre del Señor derramada por nosotros. La expresión del nuevo pacto, o mejor dicho, del pacto renovado, esa sería la mejor traducción, en lugar de nuevo pacto, el pacto renovado, da a entender indudablemente que no se trataba de celebrarlo una vez por año, ya se los dije. Entonces, podemos suponer correctamente que el pan y la copa fueron tomados, y eso sí, no es la Pascua, pero fueron tomados de
elementos de la cena de Pascua, el pan y la copa. Pero el Señor al usarlos en su santa cena, en su cena del Señor, le asigna el carácter de símbolo de su cuerpo y su sangre. Entonces, Pablo en 1 Corintios 11:23 transcribe las instrucciones que ha recibido del Señor y hace referencia, y es muy llamativo, no dice pan y vino, no dice pan y vino, acuérdense de esto, muchos se confunden, dice el pan y la copa, y no entra en otros detalles. Lo primero que le voy a decir con relación a entrar en otros detalles es que no hace mención al modo de hacer el pan, si era con levadura, sin levadura, o cómo se amasaba, o cosas por el estilo, ni tampoco habla del vino a utilizar, si era vino kosher o no era vino kosher. Ahora, si eso hubiera sido importante, no se hubiera omitido la enseñanza de la palabra de Dios. Yo sé que algunos cristianos sostienen que el pan de la Santa Cena o de la Cena del Señor hay que elaborarlo sin levadura, de una manera especial. Pero acordémonos que no estamos hablando de la Cena de Pascua, estamos hablando de un día antes, de una noche antes. Entonces, la Cena de Pascua sí es con panes sin levadura. La Cena del Señor no necesariamente tiene que ser con panes sin levadura. Si ustedes lo quieren hacer con pan sin levadura, háganlo. Si eso les da más reverencia hacia el Señor, háganlo. Pero la Escritura no dice nada al respecto. No requiere que el pan sea sin levadura. Lo que sí requiere la Escritura es que los creyentes sean sin levadura. Miren cómo le estoy cambiando el foco, cómo la Escritura cambia el foco. No requiere que el pan con el símbolo sean sin levadura, sino que el creyente que está participando sí sea sin levadura. Por eso dice, no con la levadura, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura, ¿de qué? De sinceridad y de verdad. De sinceridad y verdad. Lo voy a leer en 1 Corintios 5:6. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Entonces no está mirando la levadura del pan, está mirando la levadura que hay en nuestros corazones. Porque a veces resulta mucho más fácil el ritual, las fiestas, los símbolos, todo resulta más fácil que circuncidar el corazón, que cambiar el corazón, que sacar la levadura del pecado de nuestro propio corazón. Resulta más fácil que sacar a Egipto de nuestro corazón. Entonces, que el pan tenga o no tenga levadura va a carecer de importancia a la hora de hacer memoria del Señor. La levadura puede ser figura del pecado cuando se trata de nosotros que éramos pecadores, pero tratándose de la memoria del Señor, en quien nunca hubo pecado, que tenga o no tenga levadura, el pan que estamos comiendo no es figura de nada, dado que ninguna cosa puede ser emblema de lo que no existe. Pero usted tenga la libertad de hacerlo sin levadura o con levadura. Tenga la libertad, siéntase en libertad. Si el temor de Dios lo lleva a hacerlo sin levadura, si la reverencia por la memoria de nuestro Señor Jesucristo lo lleva a hacerlo sin levadura, hágalo. Pero yo le aclaro solamente estos aspectos. Ahora, en cuanto al contenido de la copa, por las Escrituras, no por invento de alguien, por las Escrituras mismas sabemos que el contenido de la copa era vino. Sin embargo, hay cristianos que cuestionan que sea vino. Dicen que en realidad se trataba de jugo de uva, no fermentado, y no de vino.
Hasta hemos oído de creyentes que por no disponer de otro elemento utilizan en alguna ocasión el jugo de tomate porque es lo más parecido al color de la sangre, o usan el jugo de manzana porque así los niños también pueden participar. Ahora, no queremos poner en duda la sinceridad de estos hermanos, no queremos poner en duda la sinceridad de estos hermanos, pero creemos que están sinceramente equivocados. Quienes creen que el Señor utilizó jugo de uva, alegan que el Señor no dijo vino, sino que dijo el fruto de la vid. Eso está en Mateo 26, en Marcos 14 y en Lucas 22. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta que el día en que lo beba nuevo, con vosotros en el reino de mi Padre, etc. Lo tienen en esas citas. Entonces dicen, no dice vino, dice el fruto de la vid. Yo recuerdo, me viene a la mente varios pastores diciéndome eso a lo largo de mi vida, no estoy hablando de ahora, diciéndome, un maestro mío también, decía, es el fruto de la vid, no es vino. Y realmente el contenido de la copa era vino. El vino genuino no es otra cosa que fruto de la vid. No es otra cosa que fruto de la vid. Pero en esta enseñanza que Jesús estaba tratando de establecer, no es casualidad que él dijera fruto de la vid. ¿Saben por qué? Porque él no se estaba refiriendo al contenido, se estaba refiriendo a la vid, el fruto de la vid. La vid es él, es él. El énfasis no está puesto en el vino, está puesto, tiene importancia como símbolo, pero el énfasis está puesto en este ritual, en esta enseñanza, en esta conmemoración. El énfasis está puesto en la vid que produjo el jugo para hacer el vino. En la vid. Los discípulos estaban familiarizados con esa enseñanza, porque el Señor Jesucristo le había dicho, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. O sea que su sangre, el énfasis no estaba en la sangre, el énfasis estaba en Él, en la persona de nuestro Redentor. Es decir, sin Jesús muriendo en la cruz, no habría sangre derramada. Por eso no está puesto el énfasis en la sangre, está puesto el énfasis en Jesús muriendo en la cruz. Muriendo en la cruz para el perdón de nuestros pecados, y ahí sí, de Él brotó sangre, que fue la sangre que Él mismo, según cumpliendo su función de sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, entró en el cielo, en el tabernáculo, en el lugar santísimo, y roció 7 veces su propia sangre. No obstante, el foco no está puesto en la sangre, sino en Él. No hacemos memoria de su sangre, quiero decir. Estamos haciendo memoria del Señor mismo que la derramó. Entonces, el Señor enfatiza que el vino no es algo independiente de la vid. Yo sé que últimamente se ha hecho adoración de la sangre. Y la sangre, y se adora la sangre. Se adora la sangre. Yo quiero decirles que cuidado con el error, porque a la hora de celebrar la cena del Señor, el Señor mismo enfatiza el hecho de que el vino no es algo independiente de la vid, porque es el fruto de la vid. Entonces no está poniendo el énfasis en la sangre, está poniendo el énfasis en el Señor, en la vid verdadera. Ese aspecto fue olvidado, todo esto que les estoy explicando de la simbología y de todo esto fue olvidado por algunos hermanos de la iglesia de Corinto cuando pretendían celebrar la cena del Señor. Se lo olvidaron. 1 Corintios 11, del 17 al 21. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor. Reunión congregacional de los discípulos, de los miembros. No os congregáis, congregacional, para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo,
porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestas entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Y eso se los explicaba al principio. Aunque estos cristianos tenían los elementos adecuados, no lo hacían del modo adecuado, porque en lugar de hacer memoria del Señor, se habían dedicado a satisfacer sus propias apetencias, inclusive hasta beber, hasta embriagarse, mientras otros hermanos carentes pasaban hambre. Entonces Pablo le dice, esto no es comer la cena del Señor. Además, tengamos presente que cuando la Biblia habla del vino, incluido lo que se define como mosto, siempre se trata de una bebida fermentada. La Biblia siempre habla de una bebida fermentada, y no como simple jugo de uva. La bendición de Isaac sobre Jacob habla de la prosperidad con abundancia de pan y de vino. La alegoría de los árboles que salen a buscar rey. Es interesante, dice, ¿se acuerdan de la alegoría de Jueces 9:13? Jueces 9:13 dice, y la vid le respondió a los otros árboles que lo querían hacer rey sobre ellos. Es una alegoría, es una parábola. En esa parábola la vid les responde, ¿he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles? ¿He de dejar mi vino que alegra a Dios y a los hombres? Y hay un solo vino que alegra a Dios. A los hombres cualquier vino le viene bien, no hay duda, a los hombres cualquier vino le viene bien, pero hay un solo vino que alegra a Dios, y es la sangre de Jesucristo derramada en la cruz. El único vino, entonces, que alegra a Dios y a los hombres, es la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Entonces, no hay referencia en cuanto al tipo, color. Lo importante es que la copa de la cena contenga vino, con todo lo que eso significa bíblicamente. Ahora, algunos dicen que no usan vino porque hay gente que ha salido del alcoholismo, que el Señor Jesucristo lo ha sacado del alcoholismo, y probablemente si toman un dedalito, un sorbito de vino, un sorbo de la copa de vino, probablemente eso lo lleve a volver al alcoholismo, volver a la esclavitud de Egipto. Ahora, el que ha sido librado del alcoholismo, el exalcohólico que ha sido librado del alcoholismo por la obra de Cristo en él, no tiene por qué ser tentado por el vino de la copa de la cena del Señor. Porque está haciendo memoria precisamente del que lo libró, lo rescató poderosamente de su antigua y vana manera de vivir. ¿Cómo lo va? El mismo que lo rescató lo va a meter para adentro de vuelta. Entonces, pero no olvidemos que el pan es un símbolo y la copa es un símbolo. No tiene ninguna propiedad agregada, no hay un poder o algo especial, espiritual. No se produce ninguna transubstanciación. Hay dos doctrinas: la transubstanciación de la Iglesia romana y la consubstanciación de la Reforma. Ninguna de las dos. A ver, vamos a hablar de la transubstanciación. No se produce ninguna transubstanciación. ¿Qué es la transubstanciación? La conversión total de una sustancia en otra. Según los romanistas, el pan se convierte en el cuerpo de Cristo y el vino se convierte en su sangre cuando entra en nuestro cuerpo. Esa doctrina es totalmente errónea. Pero tampoco se produce consubstanciación, que es algo que es de la misma esencia,
y naturaleza con otra cosa, de la misma esencia y naturaleza con otra cosa. Esa enseñanza luterana de la Reforma supone la presencia de Cristo en el pan y en el vino, la presencia de Cristo, aunque sin convertir la sustancia. Al igual que la anterior, es una doctrina errónea, no tiene sustento escritural. El pan y el vino son símbolos que nos ayudan a hacer memoria de Él. Entonces, el orden. Vamos a hablar del orden de la Cena del Señor. Creo que vamos a tener que terminar la clase que viene, pero por lo menos vamos a empezar. El orden. En 1 Corintios 11:21 leemos que en la iglesia de Cristo algunos hermanos habían transformado una pretendida Cena del Señor en una cena propia. Muy importante esto que le estoy diciendo. Propia, inclusive sin compartirla comunitariamente, sin compartirla con los hermanos alrededor de la mesa. Cada uno comía para sí mismo, ignorando a los demás. En especial yo les aclaré que era por su condición social. De manera que algunos hermanos se quedaban con hambre, unos se embriagaban, otros se quedaban con hambre. El apóstol Pablo los reprendió enérgicamente porque no debían reunirse para eso. Si pretendían comer así, podían quedarse en sus casas y comer lo que quisieran. Pero si estaban en la congregación de los santos, en la santa convocación, no estaban haciendo lo que tenían que hacer, que era comer la cena del Señor. Y si no estaban comiendo la cena del Señor, obviamente no estaban haciendo memoria de Él. Pero la enseñanza que necesitaba la iglesia de Corinto para no cometer semejantes errores ha quedado registrada también para nosotros en la palabra inspirada. Por eso lo vamos a analizar. En primer lugar, el apóstol Pablo se refiere al momento en que los creyentes se reunían como congregación. Recordamos que todos los creyentes en el Señor Jesucristo componen su iglesia. Son los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Se lo dice a la misma gente de Corinto. Llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. El término iglesia entonces está relacionada con personas salvadas y nunca con edificios. Nunca. Creo que no voy a avanzar en este tema, el orden de la Cena del Señor, para que esté junto y ustedes lo puedan estudiar en la próxima clase, donde les voy a hablar del orden de la Cena del Señor, donde les voy a hablar de la base de nuestro acercamiento al Señor, y les voy a hablar de algo muy particular, que es la frecuencia con la que debe celebrarse la Cena del Señor. La frecuencia. Tema de mucha discusión hoy día, en la actualidad. Tema de mucha discusión. La frecuencia con que debe celebrarse la Cena del Señor. También les voy a hablar de la importancia de celebrar la Cena del Señor. La importancia. El mandamiento de Jesús y su revelación, les voy a hablar. Les voy a mostrar la práctica de la iglesia neotestamentaria. Todo esto lo vamos a dejar para la clase que viene, donde vamos a comenzar con el orden en la Cena del Señor. Así que, si les parece interesante el tema, que espero que sí, que les esté resultando de mucho interés y muy útil. Muy útil. Se trata de eso, de que nos resulte útil. Que les esté resultando de interés y útil para el ejercicio de nuestro ministerio, ya sea como pastores, como líderes, como servidores, como hermanos que queremos servir a nuestro Redentor, a nuestro Salvador. No se pierda la clase del lunes próximo, de 19 a 21 horas. Usted puede ver la clase todos los lunes a través de la Facultad Bíblica, www.facultadbiblica.com, lo puede ver a través de retorno.tv. Es muy interesante, puede verlo a través de retorno.tv y lo puede ver inclusive metiéndose en mi propio streaming, en mi propia página, horaciocorneli.com, conferencias en vivo, también lo puede ver ahí. Así que tiene medios para ver la clase por diversos lugares. Yo les recomiendo que lo vean
a tiempo, que antes de las 19 estemos todos allí. Les voy a poner un poco de música antes de empezar para que no se aburran mientras empezamos con la clase, pero creo que vale la pena capacitarnos, entrenarnos para servir a nuestro Señor con excelencia. Él es merecedor, estudiando el tema de la cena del Señor, de su sacrificio en la cruz, de su cuerpo molido, su sangre derramada, sus méritos, su obra. Nuestro Redentor es merecedor de que hagamos este sacrificio semanalmente, de estar 2 horas juntos, escudriñando las Escrituras y capacitándonos más y más para servir al Señor con excelencia, para servir al reino de Dios, para agradar a Yahweh, nuestro Dios, y para preparar para su Hijo, para nuestro Redentor, Yahshua, nuestro Redentor, Yahshua, preparar a nuestro Señor Jesucristo, a su esposa. Pastores, nuestra función sacerdotal es preparar a la esposa para el Cordero. Líderes, servidores, hermanos, agréguense para servir al Señor. Agréguense, añádanse cada vez más al servicio de nuestro Señor. Pero recuerden que nuestra función es evangelizar para añadir, y a los que estamos adentro, edificar a la iglesia, hasta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, preparando para Él una esposa a su altura, a su estatura, para que cuando Él venga, encuentre a su esposa preparada por nosotros. ¡Qué honor como amigos del esposo! Los bendigo. No se pierda la próxima clase, los espero. Y los bendigo en el nombre de Dios. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, que los llene de paz, que los ilumine, que el Espíritu Santo de Dios ilumine sus mentes, sus corazones, y que juntos, estemos juntos, y que cuando podamos nos juntemos en reuniones de pastores, de líderes, servidores, nos juntemos, porque estamos juntos, al mismo nivel, somos miembros de su cuerpo. Ustedes y yo somos miembros del cuerpo de Cristo, sacerdotes del Dios Altísimo, y sigamos juntos aprendiendo, escudriñando, para hacer lo que Él nos ha encomendado con excelencia, ajustados a las Sagradas Escrituras. Amén.